Maiko Banen Erugini, soy Kai y en este vídeo voy a contaros toda la historia del anillo de Barahir, que todos reconoceréis como el anillo que llevaba Aragorn en la trilogía del Señor de los Anillos. El anillo de Barahir era también conocido como el anillo de Felagund. Fue forjado en Valinor durante la Edad de los Árboles y representaba el emblema de la casa de Finarfin, dos serpientes con ojos esmeralda cuyas cabezas se encuentran en una corona de hojas de oro. Una de las cabezas sostiene la corona, mientras que la otra la devora. No sabemos si en un origen el anillo lo llevó el propio Finarfin, pero lo que sí es seguro es que Finrod, su hijo y heredero, lo llevó consigo cuando partió con el resto de Noldor para ir de Valinor a Beleriand. Allí lo llevó día tras día durante varios siglos como uno de los mayores tesoros que poseía, y eso que Finrod era el príncipe Noldor que más tesoros había traído de Valinor. Hasta que finalmente se libró la Dagor Bragollach, la batalla de la llama súbita, en la que Finrod fue atrapado en el marjal del Serek y habría sido asesinado o capturado con vida si no fuera por la llegada de Barahir de la casa de Beor, quien consiguió salvarle y sacarle con vida del lugar. Entonces, como muestra de gratitud, Finrod hizo un juramento de amistad eterna con Barahir y toda su casa, diciendo que les ayudaría en cualquier necesidad, y como prueba de ello le entregó su propio anillo. Fue por eso que este anillo, a pesar de pertenecer a Finrod en un origen y ser el emblema de su casa, fue conocido a partir de entonces como el anillo de Barahir. Barahir llevó el anillo durante lo que le quedaba de vida hasta que le mataron en Dorthonion cuando fue traicionado por su compañero Gorlim. El capitán orco que supuestamente le había matado, le cortó la mano con el anillo para llevársela a Sauron como trofeo y señal de que la misión había sido cumplida. Pero Beren, hijo de Barahir, consiguió asaltar su campamento y mató al orco y recuperó la mano y el anillo antes de huir de allí. Gracias a eso, la vida de Beren cobró sentido, dado que se valió de ese anillo y de la memoria de su padre, para que Finrod Felagund le ayudara en su insensato propósito de conseguir uno de los 3 Silmarils de la corona de Morgoth. A causa de ello, el propio Finrod perdió la vida, aunque Beren consiguió salvarse y llevó el anillo durante el resto de sus días. Es de suponer que, cuando murió, Beren le hizo llegar el anillo a su hijo Dior, quien residía en Doriath, y él se lo dio a Elwing, su hija, y ella se lo dio a Elros, su hijo, el hermano de Elrond. Elros se llevó el anillo junto con todas las otras reliquias de sus ancestros, hasta Númenor, que fue su tierra, donde gobernó a los descendientes de los Edain de la Primera Edad. Estas reliquias que Elros conservaba eran 4. El anillo de Barahir, la espada Arunruth del rey Thingol, el hacha Dramborle que usaba Tuor y el arco de Bregor de la casa de Beor. Estas 4 reliquias se convirtieron en las más importantes herencias de la casa real de Númenor. Sin embargo, el anillo de Barahir corrió una suerte distinta a las otras 3, dado que el rey Tar-Elendil, el 4º rey de Númenor, en vez de darle el anillo a su hijo y heredero, se lo dio a su primera hija, Silmarien. Silmarien se casó con Elatán de Andunie, y su hijo fue Valandil, el primer señor de Andunie. Así pues, el anillo de Barahir pasó de ser una herencia de la familia real a una herencia de la larga dinastía de los señores de Andunie, y se conservó hasta el último de ellos, Elendil el Alto, quien se lo llevó a la Tierra Media cuando Númenor fue sepultada bajo el mar. Así pues, de las 4 reliquias que Elros había traído consigo a Númenor, solo el anillo de Barahir consiguió salvarse de la ruina, y a partir de entonces fue conservada como herencia familiar entre los reyes de Arnor, que descendían de Isildur, el hijo mayor de Elendil. También sabemos que Elendil no llevó consigo el anillo durante la Guerra de la Última Alianza, porque en la batalla de los Campos Gladios Isildur le entregó a Ohtar, su escudero, los fragmentos de Narsil para que huyera con ellos, pero no le entregó el anillo. Eso significa que el anillo ya estaba en Arnor y fue heredado por el hijo pequeño de Isildur, que también se llamaba Valandil.
A partir de Valandil, el anillo se transmitió de padre a hijo por todos los reyes de Arnor y los reyes de Arthedain hasta que el último rey, Arvedui, se vio obligado a huir hacia el norte cuando el rey brujo conquistó Fornost, la capital. Arvedui vivió durante un tiempo al sur de la bahía de Forokel con los hombres nativos, quienes le ayudaron, y como muestra de agradecimiento, Arvedui les entregó el anillo de Barahir cuando un barco de Círdan vino al fin a buscarlo. Así fue que el anillo se salvó de la ruina por segunda vez, puesto que el barco de Arvedui se hundió, y tanto él como las Palantir que llevaba se perdieron para siempre. El anillo, sin embargo, se mantuvo a salvo con los nativos de Forokel, quienes más tarde se lo venderían de nuevo a los Dúnedain del norte supervivientes. Por tanto, el anillo de Barahir volvió a los descendientes de Arvedui, pero ellos, al contrario que todos sus ancestros, no llevaron nunca el anillo encima, sino que lo dejaron al cuidado de Elrond en Rivendell, junto al resto de herencias de su casa, que eran los fragmentos de Narsil, la estrella de Elendil y el cetro de Anúminas. En Rivendell se mantuvieron estas 4 reliquias y junto a ellas se criaron todos los capitanes de los Dúnedain que descendían en línea directa de Arvedui. Hasta que al fin, en el año 2951 de la Tercera Edad, Aragorn, hijo de Arathorn, hijo de Arador, cumplió los 20 años y entonces Elrond le reveló su nombre y le entregó los fragmentos de Narsil y el anillo de Barahir. Aragorn retomó la costumbre de llevar siempre el anillo consigo y lo llevó encima en todos sus largos viajes, desde una punta a otra de la Tierra Media, hasta que en el año 2980 fue a Lórien y se reencontró con Arwen, la estrella de la tarde. En aquel encuentro, Aragorn y Arwen se prometieron, y como juramento de su amor, Aragorn le entregó a su amada el anillo de Barahir, cuyo portador original se remontaba en los ancestros que ambos compartían. Por tanto, lo que quiero que quede claro es que Aragorn no llevó el anillo de Barahir encima durante toda la Guerra del Anillo, como ocurre en las películas. Eso es una invención de Peter Jackson, pues durante aquellos meses no era Aragorn quien tenía el anillo, sino que lo tenía Arwen desde ya hacía 40 años. Al no tener ningún dato que nos lo contradiga, podemos suponer que Arwen continuó llevando el anillo durante toda su vida, hasta que probablemente se lo entregó a Eldarion, su hijo, y a partir de entonces el anillo de Barahir debió de convertirse en una reliquia hereditaria de los reyes del reino unificado de Gondor y Arnor, tal y como había ocurrido siglos atrás en los reyes de Arnor y Númenor. Y por último, también cabe decir que, al término de la Tercera Edad, el anillo de Barahir era probablemente el objeto más antiguo que quedaba sobre la faz de la Tierra Media, junto con las Palantir. Y con esto termina el vídeo sobre el anillo de Barahir, un objeto que no tenía ninguna clase de poder en sí mismo ni podía usarse como arma, pero que aún así es uno de los objetos más importantes que hubo nunca en la Tierra Media, una reliquia que solo llevaron reyes y grandes guerreros. Como siempre, espero que este vídeo os haya servido, dadle like si os ha gustado y suscribíos para más vídeos de la Tierra Media. Un saludo a todos, chicos.